Buenos días. Hoy haremos el cierre del tema que tiene que ver con inventarios. Ya habíamos hablado en la charla inmediatamente anterior de la importancia que tiene para el personal de mantenimiento y el personal de la empresa en general el cuidado de sus almacenes de repuestos o todo lo que tiene que ver con el inventario de los activos que utilizamos. Decíamos que tenemos que tener muy claro qué personal disponemos, qué áreas tenemos que atender como mantenedores y cuáles son los recursos que utilizamos, herramientas y equipos, y adicionalmente el tema de partes y repuestos. Este último genera una gran cantidad de inquietudes al interior de las empresas por los costos que implica el tener unos almacenes con una cantidad de dinero guardado en un periodo de tiempo que no sea acorde a las necesidades de negocio. Por ende, este punto habrá que trabajarlo con mucho cuidado. Y como les decía igualmente, nosotros como mantenedores no somos encargados directos de los almacenes de repuestos o de los almacenes de insumos, pero sí tenemos que estar al tanto de ellos, puesto que en el momento en que no los tenemos listos o los almacenes no están provistos con lo que necesitamos, tendremos traumas con respecto a la ejecución del mantenimiento que hayamos desarrollado. Es por eso que dentro de lo que tenemos que hacer es equilibrar un flujo de entradas y salidas de los elementos que vamos a utilizar. Es decir, hay que encontrar el nivel óptimo de inventario para garantizar la confiabilidad de cada uno de los activos que tenemos a cargo, para garantizar que nuestro personal de mantenimiento esté ejecutando siempre las labores que las máquinas y los activos en general necesitan. En ese orden de ideas tendremos que ir controlando lo que nos, lo que vamos a solicitar, lo que vamos a comprar y estar muy atentos a lo que estamos gastando o a lo que estamos utilizando. De esa forma tendríamos ese balance y ese nivel óptimo de inventario que requiere nuestro almacén de repuestos que requerimos nosotros para efectuar esas labores de mantenimiento. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros tendremos que estar atentos y siempre preguntarnos qué pasaría en caso tal de que no existiesen los repuestos en el momento requerido. Como hemos hablado en varias ocasiones, los mantenedores buscamos adelantarnos a todas las fallas. Buscamos que cuando sucedan nosotros estemos listos o evitar que ellas ocurran. Por consiguiente, hay que realizar actividades mucho antes o antes de que ellas sucedan. Pero en algunas ocasiones llegamos al campo, llegamos al lugar de trabajo y no tenemos los repuestos. Es decir, ¿qué pasaría en ese momento? ¿Qué pasa en ese momento que no tenemos los repuestos? En ese mismo instante empieza a marcar el reloj, empieza nuestros equipos, nuestra línea o nuestra planta a no estar disponible para prestar el servicio que corresponde. Y en ese orden de ideas, nuestra empresa se va a ver afectada económicamente. Lo otro es como lo que nos está pasando hoy o podríamos avisorar desde el día de hoy. Y es que muchas empresas han tenido que cerrar su sitio de trabajo por condiciones de COVID-19. Y con esto la producción o la consecución de repuestos se hace mucho más larga. O habrá que visualizar también los tiempos de entrega de cada uno de los elementos que yo requiero en mi almacén. Si ellos se demoran demasiado, yo deberé de empezar a pedirlos con el suficiente tiempo para que me lleguen al sitio de trabajo en el momento en que los necesito. Y por último,
¿Qué pasaría si el repuesto es demasiado costoso? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en nuestra compañía en el momento en que adquirimos equipos que requieren repuestos que son altamente costosos? No me puedo llenar de stock, no puedo estar lleno de ese repuesto, puesto que tendría una cantidad de dinero, como decía ahora, guardada, estática, dentro de un almacén durante un periodo de tiempo que habrá que definir. Y esto también va en contra de la rentabilidad del negocio. Si nosotros estamos atentos a ello, si nosotros tenemos en nuestra mente siempre qué podría salir mal, qué podría llevar a que mi compañía no le vaya bien, vamos por un buen camino en el sentido de tener a la vista todo lo que tiene que ver con los repuestos. De igual forma, para ello nosotros siempre tendremos que tener presente todo el tema de costo. Es decir, conseguir un repuesto no es solo pagar la factura, no es solo pagar a nuestro proveedor, sino que en la mayoría de los casos va a un almacén. Hay un proceso logístico y dependiendo del tiempo que ese repuesto o ese insumo esté en nuestro almacén, el costo de mantener el inventario va a ir en aumento. Es decir, nosotros tenemos que estar pagando un área, aunque el área sea propia, aunque el área sea de la compañía, esa área que nosotros tenemos de almacén tiene unos costos particulares, lo que se invirtió en esa área, en dotar esa área, en los insumos que requiere el área, energía, agua, sistemas de cómputo, este tipo de cosas nos van costando y en la medida de que el repuesto o el insumo está en el almacén, va cargando, va sumando una cantidad de dinero de eso que nosotros invertimos ahí. Si nosotros vamos a trabajar este tema, tendremos que tener ese costo de mantener el inventario y el costo que tiene el elemento como tal. De ahí tendríamos un costo total que tendremos que equilibrar, es decir, que no sea tan alto que llevaría a que la compañía no utilizara un recurso financiero en otros aspectos de pronto que generen mucho más rentabilidad que tener repuestos, y con esto el mantenedor deberá y tendrá un elemento igualmente firme para efectos de sus presupuestos. Hay distintas escuelas y distintas herramientas, unas más simples, unas más complejas, para saber cuánta cantidad de inventario tener. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el conocimiento logístico, existen unas formulaciones como aparecen en pantalla, en el cual yo puedo empezar a estructurar el costo de mi almacén a través del costo del manejo del inventario más el costo de pedir o preparar un pedido. Ese costo total tiene unas ecuaciones matemáticas como se muestran en pantalla. Están dadas desde el punto de vista estadístico. Una estadística igualmente básica, la que me lleva a un nivel económico, una cantidad económica de pedido de cada unidad, como igualmente se muestra en pantalla. Nosotros en mantenimiento hemos venido sumándole elementos de confiabilidad, puesto que nosotros vamos a pedir los repuestos, vamos a pedir los insumos, dependiendo de la confiabilidad que requieran nuestros equipos y por consiguiente necesitamos un nivel óptimo de inventario según la confiabilidad que tienen cada uno de mis equipos. Pero esto pues lleva un estudio un poco más interesante desde el punto de vista matemático y del seguimiento de nuestros almacenes, que no está al alcance de lo que estamos conversando. Resulta que para uno hacer esa cantidad económica de pedido, tendremos que empezar a recoger información y hacer una serie de suposiciones, donde, como aparece en pantalla, la tasa de demanda del elemento del insumo es constante, es decir, tiene una frecuencia determinada que ya la tenemos calculada. No hay una restricción del tamaño del lote que yo voy a comprar, es decir,
yo no tengo problemas en solicitarle a un proveedor 1 o 10 unidades. En términos generales se espera que ese proveedor me suministre las cantidades que yo requiera. Lo mismo desde el punto de vista del transporte, lo mismo desde el punto de vista de cómo lo organizamos para recibir. También tenemos que tener en cuenta las decisiones que tendremos que tomar con respecto a los artículos que son independientes el uno del otro, es decir, que yo no empiece a pensar en lograr algún tipo de economía de escala cuando voy a pedir algún repuesto. Si le pido a un proveedor o al otro, me va a costar lo mismo desde el punto de vista del tema logístico. No hay ningún tipo de incertidumbre con respecto a los tiempos de entrega ni a las cantidades que se van a recibir. Si yo tengo calculado que me demoro una semana en traerlo, pues efectivamente supongo que eso es el tiempo que siempre va a suceder, que no van a haber tropiezos, ni tampoco en la cantidad. En ese cálculo que les mostraba anteriormente se supone que la cantidad que pido es la que me va a llegar y que no hay unos costos distintos, que no hay imprevistos que me lleven a que los costos se me eleven de forma sustancial. Ahí tendríamos unas suposiciones que son las que se toman en el momento en que yo hago un cálculo del costo de mi inventario bajo unos cálculos bastante sencillos. Igualmente, nosotros tendremos que pensar en unos términos que se utilizan en los almacenes, como son la cantidad máxima y la cantidad mínima a pedir, la cantidad máxima y la cantidad mínima que debo de tener en el almacén y por consiguiente lo que llamamos una cantidad de reorden. ¿Cuándo es mi alarma? ¿Cuándo es el punto o la cantidad de elementos que yo tengo en el almacén cuando tengo que hacer mi pedido? De esa forma voy controlando las cantidades. El máximo es lo que me dice a mí que si tengo más de lo que debo de tener en el almacén, va a tener unos dineros muertos de forma interesante guardados en los almacenes. Y si estoy por debajo del mínimo, puedo correr riesgos en el momento en el cual se me presente una situación o una falla. Esos máximos y mínimos también hay una serie de cálculos simples que me permiten a mí hacer ese tipo de análisis. En este caso, y como aparece en pantalla, el máximo se calcula a través del consumo que tengo dividido el número de días de abastecimiento por la norma de abastecimiento. Y nuevamente pues aparece en pantalla un ejemplo y cómo es que se calcula esto. No lo voy a hacer, es bastante simple para todos ustedes y nos ayudaría a nosotros a determinar esa cantidad máxima. La cantidad va siendo asociada al consumo y muchas veces dentro de los almacenes se habla de tener la tercera parte de lo que yo necesito como máximo. Es así como normalmente en los almacenes y en empresas que de pronto no han hecho el salto a una forma mucho más estructurada de trabajar los inventarios, se vienen defendiendo desde hace mucho rato. Como les decía, igualmente, los mantenedores o la gente de mantenimiento hemos ido evolucionando a trabajar con lo que tiene que ver con repuestos basados en confiabilidad. Y enseguida les voy a mostrar algo de eso. También se sugiere que, o la escuela lo hace de una forma mucho más simple, el manejo de los inventarios. Se dice que el mínimo que yo debo de tener en el almacén no debe ser inferior al 80% del máximo. De pronto es una cifra que desde mi perspectiva es bastante holgada, es decir, no corro ningún tipo de riesgos y eso pues de todas maneras va desde mi punto de vista en contra de la rentabilidad del negocio. Cuando yo no tengo muy claro, cuando yo no tengo muy definido mi proceso y mi control de almacenes, pues me tengo que curar mucho en salud.
Y hablar de un 80% del nivel máximo, pues es una cifra bastante importante, a no ser que esté hablando de cantidades muy pequeñas. Es decir, si el máximo que yo debo de tener en mi inventario es 1, hablar del 80% de 1 no tiene sentido, tendré que tener un elemento ahí. Lo mismo, pues si voy a tener, si debo de tener 2 o 3 elementos, hablar del 80% de 2 o 3 elementos tampoco tendría sentido, a no ser que los costos sean sumamente importantes, como sucede en algunos tipos de industria. Elementos que se consiguen con facilidad en el mercado, de rodamientos, empaques, sellos, este tipo de cosas, por lo general se requieren en cantidades mucho más importantes, y hablar de un 80% de esto sabiendo de que yo estoy a media hora, una hora de conseguirlos, sería completamente absurdo desde el punto de vista económico para el negocio. Y es ahí donde, como les mostraba ahora, se van puliendo las formas en las cuales vamos haciendo el seguimiento de nuestros repuestos o de nuestros insumos. A la gráfica que les mostraba anteriormente con respecto a los costos del almacén, se le suman otros elementos como son el costo de la penalización. ¿Cuánto me cuesta el no haber tenido el repuesto? La pregunta que nos hacíamos inicialmente. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual yo dejo de encender la máquina, dejo de trabajar con mi línea, en ese momento me va a costar una cantidad importante de dinero y tendré que hacer ese cruce. No es única y exclusivamente el tema que tiene que ver con el precio de compra o el mantener en el almacén. Por consiguiente, hay que tener en cuenta esas penalizaciones. Les decía igualmente ahora, hay que tener un punto de reorden. Esa alarma que se me genera a mí llegó a esta cantidad, por favor empiece a hacer los trámites necesarios para comprar o para que nos llegue al almacén una cantidad. Nuevamente es una fórmula bastante simple, es bajo una escuela en la cual todavía no tienen en cuenta los elementos de confiabilidad dados por el personal de mantenimiento, pero igualmente es válido y ha trabajado durante mucho tiempo. Aquí, en cambio, en esta gráfica, les mostramos cómo puede hacerse un ejercicio mucho más estructurado, mucho más de la mano entre mantenimiento y el almacén. Los repuestos alineados con el riesgo y la confiabilidad plantea un esquema de trabajo para la toma de decisiones sobre el tener o no tener un repuesto en el almacén, atendiendo el logro del mejor resultado para el negocio, no solo en términos del corto plazo, sino el tema que tiene que ver con el valor que tienen los repuestos. Un método como este, que es el que nos plantea el ingeniero Daniel Ortiz, y en la parte inferior pueden ustedes encontrar un artículo que refiere y explica que en forma resumida, este nos permite a todos los de mantenimiento y al personal de administración de los almacenes fortalecer el por qué vamos a tener una cantidad de repuestos en nuestros almacenes en el largo plazo, una cantidad de tiempo importante, de tal forma de que lo podamos justificar, o más bien justifiquemos esa salida lenta de esos repuestos o esos insumos de nuestro almacén. En esta figura que vemos en pantalla, el ingeniero Daniel Ortiz nos muestra cómo dentro de lo que nosotros tenemos que hacer en operación y mantenimiento, hay que tener en cuenta los riesgos de tener o no tener un repuesto, de garantizar o no garantizar el poderlos utilizar en el momento en el cual se van a realizar las actividades de mantenimiento, ya sea por correctivo o por preventivo. Y ello nos lleva a responder la pregunta de cuánto tenemos que tener nosotros en nuestro almacén para que nuestra compañía sea sostenible en el tiempo, para que la planta
esté la cantidad de tiempo disponible para lo que fue montada, para lo que fue instalada. Y en este gráfico tenemos una necesidad de definir un inventario, de identificar y catalogar los repuestos y los equipos siempre, y lo veíamos en alguna de las charlas, pues tendremos que tener una cédula o una codificación para generar una trazabilidad de todos nuestros trabajos y en este caso una trazabilidad de dónde estoy colocando nuestros repuestos o las partes que estamos consiguiendo. De ahí, pues, no todos los repuestos los vamos a analizar. Pensar en analizar tornillería que se consigue a la vuelta de la esquina o pensar en hacer un análisis de otros elementos que son mucho más simples, no tiene sentido. Hay que ver sobre cuáles vamos a enfocarnos nosotros en ayudar al personal del almacén. Miramos cómo se comporta la demanda, miramos cómo es el manejo o el comportamiento más bien del costo versus la criticidad de cada uno de los repuestos y analizamos si se deben tener o no se deben tener dentro de nuestro almacén, de tal forma de que con esto y el flujo que no voy a seguir explicando hacia abajo, leyendo hacia abajo, la invitación sería que le dieran una mirada a la revista de la Asociación Colombiana de Ingenieros para que se adentren en este tema. Con él podríamos empezar entonces a definir y tener muy claro desde el punto de vista del riesgo y la confiabilidad cuánto vamos a tener en cada uno de nuestros almacenes, cuánto debemos tener nosotros en nuestra empresa para atender las labores de mantenimiento. A muchos mantenedores y a muchas personas de compañía se les va olvidando que el tener un valor importante de repuestos o insumos nos cuesta mucho dinero. Es decir, el costo anual de mantener un almacén está entre el 20 y el 40% del valor del almacén. Es decir, si yo tengo un almacén de repuestos que cuesta 1.000 millones de pesos, anualmente el tener esos 1.000 millones de pesos en el almacén me están costando entre 200 y 400 millones de pesos. Por consiguiente, es ese llamado de atención que se nos hace a los mantenedores de no estar solicitando, como igualmente les decía la charla inmediatamente anterior, cantidades de forma indiscriminada. Pero esto que nos cuesta el tener en el almacén, lo tenemos que comparar contra el no tener almacén. Es decir, si, como decía al principio, si yo no tengo los repuestos, los equipos me van a quedar quietos. ¿Cuánto me cuesta una hora de mi planta quieta? ¿Cuánto me cuesta una hora de una línea quieta por el no tener un repuesto? Es ese equilibrio que debemos pensar el personal administrativo de mantenimiento y garantizar que nuestra empresa mantenga en el almacén los repuestos que necesitamos, ni más ni menos. Nuevamente quiero darles las gracias por estar aquí y nos veremos en la próxima charla para que sigamos hablando temas de mantenimiento que nos ayude a fortalecer ese conocimiento que estamos adquiriendo.